Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas. Vamos a leer juntos el pasaje del día de hoy, que es Gálatas, capítulo 2, versículo 16 al 21. Está, ¿no? Vamos a leer de manera alternativa, ¿sí? Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Vamos a orar un poquito. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz y que hoy quiere penetrar en nuestro ser para traer una transformación en nuestra vida. Gracias, Señor, por este mensaje. Este es mi humilde ofrenda a ti. Estos son los 5 panes y los 2 pescaditos que traigo para que tú multipliques y hagas tu gloria en medio de nosotros. Te pido que trabajes, que nos guíes con tu Espíritu Santo para que podamos ser transformados para tu gloria. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer juntos el versículo clave una vez más, ¿sí? Que es el 20. A la cuenta de 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivir en la fe del Hijo de Dios. El ser humano es una criatura que se destaca por encima del resto de los seres vivientes. Y una de sus cualidades más particulares es su capacidad de ver más allá de la realidad visible de esta tierra. Al ser creado a la imagen del Dios invisible, el hombre anhela encontrar el mundo espiritual. Busca el sentido de su vida, busca una dirección, busca un propósito, busca un destino final. Busca, sin saberlo, el reino de Dios. Sin embargo, como este mundo se rige en base al esfuerzo humano, la gente llega a la conclusión natural de que la eternidad puede alcanzarse a base de buenas obras. De hecho, todas las religiones, menos el cristianismo, sugieren una salvación basada en el cumplimiento de ciertas reglas y objetivos. Solo para citar un ejemplo, hay casos de budistas que terminan desmayándose al intentar postrarse unas 3000 veces delante
de la estatua de Buda. Y de esta manera muchas otras religiones también profesan una vida de abstinencia y de ascetismo. Están convencidos de que así, por su esfuerzo, podrán alcanzar la salvación. Ahora bien, la salvación que disfrutamos en Cristo es completamente distinta. Este es el tema que desarrolla Pablo en el pasaje del día de hoy. Punto. Pido que Dios nos hable a través de su palabra para que entendamos cómo y para qué fuimos salvados en Cristo Jesús. Amén. Primera parte, por las obras de la ley nadie será justificado. Leamos el versículo 16. Ahí dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo presenta en este versículo dos posturas contrapuestas. Una es la justificación por las obras de la ley y la otra es la justificación por la fe en Jesucristo. La primera fue desarrollada muchos siglos atrás, antes de la venida de Jesús, y representa el viejo pacto que Dios estableció con su pueblo Israel. Luego de librarlos de la esclavitud de Egipto, el Señor se les presentó en el monte Sinaí y les dio sus mandamientos. Y en Éxodo 24 dice que Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. A través de su ley, Dios estableció un pacto con el pueblo de Israel. Y todo pacto, por definición, establece derechos y obligaciones de ambas partes. Dios estaba comprometiendo en cumplir sus promesas, esto es, en guiar a Israel hacia la conquista de Canaán y bendecirlos allí con una vida abundante, si y solo si el pueblo obedecía todos los mandamientos de la ley. La historia posterior de Israel, tanto en el desierto como incluso llegados a Canaán, nos terminan demostrando que poco duró su determinación de hacer todas las palabras que Dios había mandado. No tardaron mucho en caer de manera repetitiva en lo que conocemos como la fornicación espiritual. Esto es, la incredulidad, la infidelidad y la idolatría. El pueblo falló a su responsabilidad al pacto y entonces tuvo que asumir las consecuencias de su iniquidad. Experimentaron la disciplina de Dios a través de la caída del reino y fueron deportados a países extranjeros. Pero Dios no soltó la mano de su pueblo para siempre. A su debido tiempo, en un acto de gracia, por amor eterno a sus escogidos, envió a su Hijo a este mundo. Jesús, hecho hombre semejante a nosotros, finalmente dio su vida en la cruz, haciéndose mediador de un nuevo pacto en su sangre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hebreos 9, 3 al 15 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra
rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La venida de Jesús a esta tierra inauguró un nuevo pacto, en lugar del antiguo, donde la justificación se da solo por la fe en su obra completa en la cruz y no en base a las obras de la ley. Al hombre le resulta imposible obedecer la ley al pie de la letra y es por ello que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Entonces, si el viejo pacto estaba destinado a desaparecer, cabe preguntarnos cuál fue la intención del Padre al darnos su ley. Si ser salvos a través del cumplimiento de sus mandamientos es imposible, ¿cuál es el papel real de la ley de Dios? El propósito de los mandamientos es, en primer lugar, revelar nuestro pecado. Sin la presencia de la ley es imposible determinar de manera concreta la gravedad de nuestro pecado. La ley es lo que da forma y dimensiones definidas a la magnitud de nuestra rebeldía. Nos ayuda a entender cuán lejos estamos de la voluntad de Dios en nuestra vida real. Romanos 3, 19, 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Según este pasaje, la ley no solo nos lleva al conocimiento personal de nuestro pecado, sino que también tiene una función niveladora. ¿Por qué? Porque dice que todo hombre, sea quien sea, está bajo el juicio de Dios. Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores ante la ley y todos estamos bajo juicio. Sin embargo, ser conscientes de esta dura realidad es indispensable para nuestra salvación. Que no haya manera de salvarnos a nosotros mismos nos hace buscar la salvación fuera de nosotros. La ley nos sumerge en la oscuridad de nuestro pecado para que podamos ver con claridad la luz de la salvación en Jesús. La ley entonces no solo nos condena, sino que nos guía a nuestro verdadero Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 3, 23 al 26, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Dice esta palabra que la ley se había convertido en nuestro ayo, en nuestro guía, en nuestro tutor. Dice la palabra que la ley nos toma de la mano y nos lleva caminando hasta Cristo. Y que quien se convierte por la fe en nuestro real Salvador. Entonces, Dios no se equivocó al establecer el antiguo pacto, sino que tuvo un mayor propósito en la ley, en la gloria y figura de Jesús. Por lo tanto, la ley y la obra de Jesús no son cosas que son opuestas, sino elementos indispensables para nuestra salvación por fe. Habiendo entendido esta parte, leamos el versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Había judíos en la época de Pablo que no estaban dispuestos a abrazar solamente la justificación por la fe en Cristo, porque consideraban que abandonar la ley y las tradiciones era pecado. Pablo buscaba corregir su postura equivocada. Si abandonar la salvación por las obras es un pecado, esto convierte a Jesús en un ministro, en un promotor del pecado. Y esta postura errada establece a Jesús como un enemigo de la ley de Dios. A lo que Pablo replica que eso no es posible en ninguna manera. Jesús mismo declaró en Mateo 5:17, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Jesús vino a esta tierra para cumplir el propósito verdadero de la ley. Continuando su explicación en el versículo 18, Pablo dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Habiendo experimentado la gracia del perdón en Jesús, sería absurdo volver a depositar nuestra confianza en nuestras buenas obras. Sería tan disparatado como volver a colocarnos bajo el yugo del pecado y de la muerte. Es más, sería más grave que antes, porque sería rechazar adrede el sacrificio que Jesús ya hizo por nosotros. Es por eso que el versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En pocas palabras, confiar en nuestra autojusticia es, en palabras de Pablo, tirar a la basura la gracia de Dios. Sería tan ofensivo como considerar que la muerte de Jesús no sirvió para nada. Es por eso que no debemos poner nuestra esperanza en la ley, porque la ley no puede salvar. Cumplir de manera intachable la ley está fuera de nuestro alcance. La única vía de justificación posible, disponible para nosotros, no es por obras, sino por la fe en Cristo. Creer en Jesús es aceptar que su sangre es suficiente para nosotros. Colgado en la cruz, Jesús clamó, consumado es. Con esto dijo que nada más es necesario para nuestra salvación. Somos justificados por la fe en Jesús, como dice Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Fíjense entonces que participar regularmente en el culto, ofrendar el diezmo, salir a evangelizar, estudiar la palabra, ayudar a los pobres, orar, meditar, ayunar, ser bautizado, etc., son todas acciones que no nos salvan. Solo la fe en Jesús nos justifica para salvación. El versículo 19 concluye diciendo, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. La función de la ley es condenarnos a muerte para que Cristo sea el Cordero sacrificado en nuestro lugar. Su sangre nos salvó para que hoy vivamos una vida digna de su eterna redención. Fuimos salvos para servir a nuestro Dios. La pregunta es, ¿de qué manera podemos vivir tal vida? Segunda parte, vive Cristo en mí. Leamos nuevamente el versículo clave, ¿sí? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y como les dije recién, Pablo nos enseña que la nueva vida en Cristo comienza con nuestra muerte. La fe en Jesús no es simplemente algo que suma a nuestra vida. No es solamente una mejoría de nuestra vida anterior, sino que implica el comienzo de una nueva vida totalmente transformada. A esto se refiere 2 Corintios 5:17, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Para que todo sea hecho nuevo, las cosas viejas tienen que pasar. Pablo dice que su antiguo yo ya ha sido crucificado juntamente con Cristo, esto es, su vida pasada, dominada por el pecado, había dejado de existir. Y esto se relaciona a 1 Juan 3:9, que dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Romanos 6:2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? ¿Pueden creer? ¿Aceptan como una realidad que su viejo hombre de pecado está muerto? ¿O por qué será que dudamos? ¿Por qué será que nos cuesta creer o ver esa realidad en nuestra vida? Y es porque todavía convivimos con la debilidad de nuestra carne. Todavía sentimos vivo aquel viejo hombre que cada vez, en cada ocasión, cae en pecado. Todavía sentimos de manera intensa las tentaciones que ofrece este mundo. Pero tenemos que tener algo muy en claro. La palabra de Dios es infalible. El que cree en Jesús, quien murió por nuestro pecado, es justificado, es perdonado, es muerto al pecado, crucificado juntamente con Cristo y nacido de nuevo. Ya no vive él, sino que Cristo vive en él. Y ser una nueva criatura implica tener una nueva identidad, una nueva ciudadanía. Efesios 2:12 nos explica
acerca de nuestra vida pasada, diciendo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora nosotros somos pueblo de Dios y tenemos la ciudadanía celestial, como dice Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Para ilustrar esta verdad, es como si un coreano recibiera la ciudadanía argentina. A partir de ese momento, este hombre tiene todos los mismos derechos que cualquier argentino y es amparado por la ley local. Sin embargo, esto no quiere decir que su persona cambia repentinamente, ni que haya abandonado la cultura o el idioma o sus costumbres coreanas. Pero seguramente, con el paso del tiempo, irá aprendiendo el nuevo idioma, se irá adaptando a la nueva cultura y al nuevo estilo de vida aquí en Argentina. Del mismo modo, ser nueva criatura en Cristo es aprender a ser crucificado con Él para ya no vivir nosotros, sino Él en nosotros. Y esto es aprender a pensar, a actuar conforme a la nueva vida que hemos recibido, haciendo morir los deseos de nuestra carne para seguir la voluntad de Dios. Y aunque todavía cargamos las viejas costumbres y las debilidades de nuestro cuerpo, esto no quita validez a nuestra nueva identidad en Cristo. Esta realidad no nos debería alejar de Dios, sino todo lo contrario. Nos debería hacer más dependientes de nuestro Padre Celestial y dejar de depender de nosotros mismos. En la guía del Espíritu Santo seremos cada vez más sensibles a nuestro pecado y podremos luchar más valientemente para vencer. Ser crucificados juntamente con Cristo para que Él habite en nosotros es la única manera de vencer nuestro pecado. Si no morimos a nosotros mismos, Cristo no puede vivir en nosotros. Y si Cristo no vive en nosotros, no podemos vencer el poder del pecado. Esta es una decisión que tenemos que tomar no solo una vez, sino que la tenemos que renovar a diario, como lo hacía Pablo. 1 Corintios 15:31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en el Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero. Que Cristo viva en mí implica vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cada vez que caemos en pecado, el enemigo se va a encargar de acusarnos, de condenarnos, de mentir, de desanimarnos, diciéndonos, vos no sos de Cristo. Pero no debemos ser engañados. Debemos confiar una vez más en el amor perdonador y confesar nuestro pecado. Debemos creer que Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda nuestra maldad cada vez que sea necesario. Vivir por la fe implica vivir en el amor inmenso de Cristo. Efesios 2, 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. De otro modo, si así no fuera, ¿cómo podría haber Cristo
perdonado a Pedro, su principal discípulo, que le había jurado fidelidad hasta la muerte, pero terminó negándolo 3 veces, incluso recurriendo a maldición. ¿Cómo podría Cristo haber perdonado a Pablo, quien había sido un implacable perseguidor de la iglesia? Vivir en la fe del Hijo de Dios implica sumergirnos a diario en el amor con que nos amó Cristo. Cuanto más conocemos el amor de Cristo, más podemos amarle. Y cuanto más le amamos, más le obedeceremos. Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De esta manera, vivir en la fe del Hijo de Dios es tomar la decisión de vivir amando y obedeciendo a nuestro Salvador. ¿Quién vive en nosotros hoy? ¿Nuestro yo o Cristo? ¿Qué es lo que determina las decisiones de mi vida? ¿La fe en el Hijo de Dios o mis propios deseos y mi voluntad? El discípulo de Jesús es aquel que permanece en Él y en su amor. Así como el pámpano está condenado a morir si se desconecta de la vid, debemos permanecer unidos a Cristo en todo tiempo y circunstancia. Solo así podremos glorificar a nuestro Padre Celestial. Solo así podremos cumplir su voluntad para con nosotros. Desde el principio, Dios quiso conformar un pueblo que lo glorifique. ¿De qué manera? Conformando un pueblo que se asemeje a Él, que imite su carácter. Cuando Dios le dio su ley a Moisés, lo hizo expresando un propósito muy claro. Éxodo 19, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y de la esclavitud del pecado para darse a conocer de esta manera al mundo entero. ¿Cómo? Haciendo de este insignificante pueblo de Israel un reino de sacerdotes y de gente santa. Dios quiso desde el principio y quiere aún hoy conformar un pueblo que se asemeje a Él en santidad, en amor. ¿Y hasta qué punto Dios quiere que nos asemejemos a Él? Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. He aquí el propósito más glorioso, más grande por el que fuimos salvados. Dios nos llamó a ser participantes de su naturaleza divina. No hay nada en el mundo, no hay nada que el mundo pueda ofrecernos que supere este privilegio que tenemos en nuestro Señor. No hay nada que le dé mayor sentido, mayor dirección,
propósito a nuestra vida efímera en esta tierra, que es ser semejantes a Dios. No hay nada que eleve nuestra humanidad al máximo que portar la imagen y semejanza de nuestro Creador. Dios quiere hacernos participantes de su naturaleza divina. Dios anhela que seamos santos como Él. Dios anhela que crezcamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque así y solo así podemos darle la gloria que merece su nombre. Dios es glorificado cuando sus hijos viven imitando y haciendo propia su santidad y su amor. Y este propósito del Padre no cambió ni siquiera cuando Cristo vino a esta tierra. Es más, terminó por confirmarlo, porque su sacrificio en la cruz nos proveyó mayores motivos para ser semejantes a Él. Ahora también somos movidos por su muestra de entrega incondicional. Ahora su ejemplo de amor se vuelve nuestro modelo a seguir. Efesios 4, 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fíjense que ahora ya no se trata de ser benignos y de ser misericordiosos por temor al castigo de Dios, sino que se trata de ser misericordiosos y perdonar porque ya hemos sido perdonados por Él. Se trata de andar en amor porque ya hemos recibido de Jesús su amor y su entrega en ofrenda en nuestro lugar. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivir en la fe del Hijo de Dios es la única respuesta coherente, natural, al amor y entrega de Cristo por nosotros. En conclusión, somos justificados por la fe en Cristo y no por obras de la ley. Si la justicia se pudiera obtener por buenas obras, Cristo no habría venido a este mundo. Su sangre derramada fue el medio de gracia por el que hemos recibido eterna redención. Vivamos meditando, vivamos conmovidos por el amor y por la entrega de nuestro Señor. Luchemos para vivir en santidad, asemejándonos a nuestro Padre y siendo partícipes de su naturaleza divina. Vivamos en obediencia de manera tal que seamos dignos de ser llamados hijos amados de nuestro Padre. Vivamos en la fe del Hijo de Dios. Amén. Bueno, oremos. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña acerca de tu gran amor. Gracias porque tú nos amaste y tu amor tiene un propósito en nosotros, que es ser transformados, que es ser orientados a caminar hacia tu reino. Te pido, Señor, que puedas trabajar en las áreas de nuestra vida que hace falta que seamos transformados. Muchas veces el viejo hombre, muchas veces el enemigo nos confunde, nos hace ver que nada ha cambiado, nos hace ver que quizás tu palabra no se cumple en nuestra vida. Sin embargo, confiamos en ti, confiamos en tu obra de salvación y queremos vivir
a la altura del llamado del discipulado. Te pido, Señor, que trabajes en nuestro ser para que no seamos cristianos nominales, para que no seamos conformistas con lo que ya hemos hecho, sino que día a día podamos crucificar nuestra carne juntamente con Cristo, para que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos transforma y nos conduce a tu reino. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Como roca